¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hace poco alguien me preguntaba por qué no soy partidario del sistema educativo de Jean Piaget y más allá del método en sí, creo que Piaget por sus convicciones era un hombre que no entendía de forma correcta qué cosa es el hombre. Y si no se tiene una idea correcta de qué cosa es el hombre, es muy difícil encontrar un método para educar esa cosa que es el hombre. Todos estamos de acuerdo, me parece, en que la buena educación es clave para el desarrollo de las personas y de los pueblos. La pregunta es, ¿cuál es la clave de la buena educación? Y ante esa pregunta, creo, hay que parar la pelota, mirar la cancha, serenarse y ver, pensar, ¿quién es el hombre al que tenemos que educar? ¿O qué cosa es el hombre al que tenemos que educar? ¿Qué es educar y para qué debemos educar al hombre? A la primera pregunta respondemos que el hombre al que debemos educar es un ser creado por Dios para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y en la vida eterna. Piaget no era partidario de esta idea. A la segunda pregunta, ¿qué es educar? Respondemos, educar proviene del latín educere, que significa sacar de dentro y ayudar a descubrir las habilidades y potencialidades que el alumno tiene dentro de sí, sacarlas a luz. A la tercera pregunta, ¿para qué hay que educar? Responderemos con un poco más de detenimiento. Es evidente que la mayor parte de los colegios y universidades compiten por captar alumnos, ofreciendo programas cada vez más orientados a asegurarles un futuro a los chicos. Entendiendo por futuro unos buenos ingresos, para los que necesitan, por supuesto, tener unas determinadas habilidades comercializables, o como decían los antiguos, artes serviles, porque sirven para una determinada cosa, sirven para ganar dinero. Pero, siempre hay un pero sigue siendo cierto, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no solo de pan vive el hombre. Lo más importante para los educadores clásicos no era que sus alumnos acumularan conocimientos, sino que entrenaran su inteligencia y su voluntad. La inteligencia para entender la realidad y conocer la verdad de las cosas, y la voluntad para que fueran capaces de buscar y amar las verdades conocidas y hacer el bien. La auténtica educación tiene como fin último enseñar a vivir una vida virtuosa. Educamos para enseñar a vivir una vida virtuosa, capaz de contribuir en el plano natural al orden y al bien común de la sociedad y en el plano sobrenatural a la salvación eterna del alumno, nada menos. Esta educación clásica se basaba en las 7 artes liberales clásicas: la gramática, la retórica y la lógica, que constituían el trivium, y la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que constituían el quadrivium. Y estos estudios equivalían al liceo o bachillerato de la actualidad. Recién después de haber aprendido a escribir y a argumentar bien, recién después de haber desarrollado la memoria y la imaginación con la poesía, con la música, después de haber observado las estrellas, accedían a los estudios que hoy llamaríamos de nivel terciario: la medicina, las leyes, la filosofía, la teología, los estudios de la época. Este modelo brindaba a los alumnos una educación personalizada, en la que se forjaba un vínculo de confianza muy fuerte entre maestros y alumnos. Quizá los estudiantes no terminaban sus estudios con un altísimo grado de especialización, como ocurre hoy, fruto de una enorme cantidad de conocimientos acumulados, pero egresaban con una sólida educación humanística que les permitía entender el mundo que les rodeaba como un todo, pensar por sí mismos y seguir aprendiendo por el resto de sus vidas. ¿Cuáles son los principales desafíos de la educación hoy?
Bueno, John Singer encontró hace 50 años, cuando él daba clases, o más de 50 años, que el mayor desafío de su tiempo, el mayor problema, era la falta de contacto de los chicos, de los alumnos, con la realidad. Hoy ese problema se ha agravado y se ha multiplicado por 1000, porque Singer criticaba la televisión cuando había solamente dos pantallas, la de la televisión y la del cine. Pero hoy hay prácticamente una pantalla para cada cosa. Celular, computadora, tablet, Kindle, televisión, etcétera. La pantalla del cine sigue existiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la falta de contacto con la realidad es mucho más grave porque el otro día decíamos que el 61% del tiempo libre la gente lo pasa mirando sus celulares o sus pantallas. Por lo tanto, la educación ideal debería empezar, creo yo, por zambullir a los niños en un baño de naturaleza, evitando con prudencia, picardía y naturalidad que tengan contacto, acceso a los celulares y en general a todas las pantallas. Si el objetivo fundamental de la educación es formar ciudadanos capaces de amar la verdad, el bien y la belleza, en el colegio y o en la casa habrá que leerles libros en voz alta, enseñarles algo de música, de filosofía, de religión, pero no como materias aisladas, sino integrándolas de manera integrada y siempre en torno, todas ellas, siempre en torno al tema central, que debe ser la religión católica. La niñez y la adolescencia son para deleitarse con el aprendizaje, para aprender y para pensar y para aprender a aprender. Ya en la universidad o en la escuela técnica tendrán tiempo de aprender a ganarse el pan, pero lo primero es aprender a pensar y aprender a aprender. Y deleitarse, gozar con el estudio, con el conocimiento de las cosas. Y por supuesto integradas, ¿no? No como cosas aisladas, sino integradas en un todo para ir comprendiendo poco a poco la realidad. Si los adolescentes aprenden a pensar y aprenden a aprender, pronto podrán descubrir además el sentido de sus vidas y será más fácil ayudarles, ejemplo mediante, a descubrir las virtudes, la generosidad, la sinceridad, el orden, la responsabilidad, la laboriosidad, la paciencia y por supuesto el valor de las virtudes cardinales y sobrenaturales o virtudes teologales. Pero tienen que verlas encarnadas en sus padres para poder aprenderlas realmente, para poder darse cuenta de que es posible vivirlas. Que los adolescentes lleguen a poseer estas virtudes depende mucho, como decía, de que las vean en sus padres, donde muchas veces el tiempo de convivencia es limitado para los padres y para los hijos. Y bueno, a veces habrá que esforzarse para desligarse de los problemas del mundo, para tratar de volver del trabajo un poquito más temprano, disfrutar del tiempo libre con los hijos, contemplando juntos la belleza de la creación, levantando juntos los ojos al cielo, admirando juntos la sencillez de una planta que crece en una maceta, no se necesita demasiado tampoco. Lo importante es encontrar alguna excusa para hablar. ¿Para hablar de qué? Para hablar de las cosas pequeñas del día y para hablar de las cosas grandes de la vida, de los grandes ideales. La rebeldía de la adolescencia tiene como contrapartida positiva un noble idealismo. La clave es aprender a orientarlo precisamente hacia ideales buenos. El tema es que como nadie puede dar lo que no tiene, el único ideal que los padres pueden dar a sus hijos es el que tienen ellos. Y si el único ideal de los padres es un patético nihilismo o una mísera idolatría por el dinero, bueno, eso será lo que transmitan a sus hijos. Y después a no quejarse de los adolescentes, ¿verdad? No son ellos los que tienen la culpa de su conducta o de su inconducta si se les enseña mal. Buena parte de los problemas de la educación tienen su solución en la familia, gracias a Dios. Cuanto menos dependa la educación de terceros y más de los padres, más fácilmente se encontrarán soluciones, sobre todo si los padres se esfuerzan por formarse también, para formar a sus hijos, por pasar tiempo con sus hijos y por darles buen ejemplo, sin perder nunca la esperanza ni la confianza en Dios. Y termino
con una anécdota de San Francisco de Sales. Una vez una señora parece que acudió a él y le dijo: Padre, le hablo a mi hijo de Dios y no pasa nada. Y San Francisco le respondió con mucho sentido común: Señora, háblele a Dios de su hijo y verá cómo pasa. Hasta aquí lo que quería comentarles hoy. Si les gustó el video, agradecemos que nos regalen un me gusta, que se suscriban, que activen la campanita y recibirán así notificaciones de nuevos videos. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima, si Dios quiere.